pacto de la Catedral Negra. En el pueblo, todos sabían que la catedral no era un lugar para acercarse. Nadie osaba cruzar su umbral, salvo Ezequiel. Nadie sabía que lo había impulsado, ni que le había dicho el viejo Isaac antes de que partiera, pero esa noche, cuando las primeras campanadas rompieron el silencio de siglos, Ezequiel comprendió que lo que iba a encontrar allí no era solo un demonio, sino el precio de una decisión que jamás podría deshacer. La catedral se alzaba como una tumba colosal sobre la colina, sus torres ennegrecidas por los siglos apuntando al cielo como dedos huesudos, retorcidos en una súplica eterna. Nadie en el pueblo se atrevía a cruzar su umbral, sus muros estaban cargados de un silencio espeso, de ecos de plegarias olvidadas y crujidos de piedra marchita. Las campanas, oxidadas y cubiertas de líquenes, no habían repicado en generaciones. Sin embargo, los ancianos afirmaban que, algunas noches, un sonido sordo y lejano se filtraba desde su interior, como un tañido fúnebre que nadie podía escuchar con los oídos, pero que helaba la sangre en los huesos. Ezequiel ascendió la ladera con paso firme, aunque una sombra de duda se anidaba en su pecho. En su mano, apretaba un vaso de agua. No sabía por qué confiaba en aquel objeto insignificante, pero el viejo Isaac, el más anciano del pueblo, le había entregado el vaso con un temblor en la voz y el terror pintado en el rostro. Cuando te hable, no escuches. Cuando te mire, no parpadees. Y si extiende su mano, no la tomes. Pero, por encima de todo, bebe del agua antes de que él la toque. Isaac no le explicó más. Tal vez no se atrevió, o tal vez sabía que de nada servirían las palabras ante lo que aguardaba en la catedral. Las puertas cedieron con un quejido lastimero cuando Ezequiel las empujó. Un aire pesado y rancio emergió de las profundidades del templo, impregnado de humedad y algo más, un hedor agrio, pútrido, como de carne corrompida hace siglos. Las sombras se espesaban en el interior, extendiéndose como raíces vivas por los muros de piedra. Vitrales ennegrecidos dejaban pasar apenas un resquicio de luz mortecina, dibujando siluetas deformes sobre el suelo cubierto de polvo. Los santos de piedra que flanqueaban la nave central no parecían ya imágenes sagradas, el paso del tiempo había erosionado sus facciones hasta volverlas muecas de horror. Avanzó despacio, cada pisada retumbando en el vacío como si la catedral entera respirara en torno a él. Su garganta estaba seca, la lengua áspera como ceniza. Y entonces, vio la sombra. No era un hombre, ni un animal. No tenía forma definida, pero tampoco era completamente informe. Se alzaba más allá del altar mayor, como un fragmento arrancado de la oscuridad primigenia. Su presencia no proyectaba sombra, pues él mismo era la ausencia de toda luz. Cuando habló, su voz no hizo eco, y sin embargo, llenó cada rincón de la catedral como un aliento malsano. ¿Tienes sed? Ezequiel sintió un escalofrío recorriéndole la columna. Su piel se erizó como si el aire a su alrededor se hubiese tornado hielo líquido. El vaso tembló en su mano. Bebe. El agua dentro permanecía cristalina, inmóvil, ajena a la corrupción que impregnaba el ambiente. La sombra avanzó, aunque no caminaba. Se desplazaba sin sonido, como si la misma realidad se deformara para cederle el paso. La luz de la luna que se filtraba por las grietas de la catedral pareció debilitarse, como si temiera su presencia. Los vitrales, ennegrecidos y quebrados, comenzaron a sangrar. Hilos oscuros, espesos, resbalaron por las paredes con la lentitud de un reloj que se desangra. Ezequiel sintió la garganta cada vez más seca, como si el aire se escurriera de sus pulmones. ¿Quién te dijo que este agua podía salvarte? La voz del demonio no era un simple sonido. Se enredó en su mente, serpenteó entre sus pensamientos como una garra invisible escarbando en sus recuerdos. Un peso insoportable cayó sobre él, una presión que no era física, sino espiritual. Sintió la necesidad imperiosa de responder, de abrir los labios y pronunciar un nombre que ni siquiera conocía. La sombra extendió una mano. Era negra, del color de la noche más profunda, pero no era una sombra proyectada, era algo sólido, al mismo tiempo,
imposible. Dedos largos y retorcidos se alargaron en su dirección. Ezequiel miró el vaso. El agua, antes pura y transparente, comenzaba a cambiar. La superficie se agitó y en su interior apareció algo, no un reflejo, sino un rostro. No era el suyo. Era el del demonio. Un grito brotó de su garganta. Sus manos temblaron y el vaso cayó al suelo. El cristal estalló en 1000 pedazos y el líquido se derramó como una mancha de tinta, expandiéndose por las losas con un siseo. Las campanas de la catedral, silentes por siglos, comenzaron a doblar con un bramido que sacudió los cimientos del templo. No era un sonido de bronce, sino de algo más profundo, más antiguo, como si la misma eternidad estuviera llorando. Los santos de piedra giraron sus cabezas hacia él, sus rostros de piedra transfigurados por la agonía. El demonio se inclinó sobre Ezequiel. La verdad le golpeó como un puñal helado. El viejo Isaac había mentido. No era el agua lo que debía beber. Era su alma lo que debía conservar. Pero ya era tarde. Sintió la sombra envolverlo, un frío antinatural filtrándose en su carne, arrastrándolo a un abismo sin fondo. Su último pensamiento fue el sonido de las campanas. Campanas que, aún después de su desaparición, continuarían doblando por él. Y por todos aquellos que vinieran después.